Te encuentras dando un examen de clínica médica. El examen no está tan complejo y de repente te aparece una pregunta que te describe este paciente. Es un paciente con mareos, somnolencia, palidez y que tiene un nivel de hemoglobina bajo. Entonces, con el nivel de hemoglobina y la clínica tú dices, pues esto es fácil, tiene que ser una anemia, ¿verdad? Pero a lo que te pones a ver, la pregunta del examen no es tan fácil como que solo te pide anemia. Te pide la descripción de la misma con todos estos factores: morfología, cronicidad, nivel férrico, No, ancho yo de la sé, distribución no tiene eritrocitario, transferrina, descripción hematocito, volumen de plasmático, color de glóbulos cuánto rojos, sabor de tiempo glóbulo rojo, fue duración de la leucocitado el terminología de los paciente, tejidos de los anillos, número sabor, de hormigas en el músculo óseo, cantidad los juguetes, de toda dióxido la de carbono, textura de la comida que... y entonces entiendes que una anemia no solamente se basa en la descripción de la hemoglobina, sino que tiene muchas más cosas y te empiezas a preocupar porque no sabes cómo describirla. Pero no te preocupes que aquí te lo explicamos. Es muy importante conocer sobre la anemia, debido a que es una condición bastante común, siendo uno de los principales motivos de consulta en la atención de primer nivel de salud, escalando incluso esta alta frecuencia en todos los servicios de salud, llegando hasta la especialidad de hematología, la cual es la especialidad enfocada en la sangre y sus componentes. Sabemos que la anemia es una de las condiciones más comunes en países de pocos recursos sociales y económicos, pero no por eso hay que dejarla de lado en países con mayores recursos económicos. Es una condición la cual tenemos que saber de forma rápida, diagnosticarla y, a pesar de eso, mediante exámenes de laboratorio, también saber cómo orientar inicialmente el diagnóstico para después comprender la anemia y la patología de este paciente. Te lo voy a explicar en este video. Vamos a ver unos exámenes que te pueden ayudar a guiarte inicialmente en el diagnóstico de una anemia y la clasificación para poder comprender específicamente los tipos más complejos de anemia que podemos observar. No te preocupes, que yo te lo explico en bananitas. Perfecto. Entonces, primero tenemos que conocer qué específicamente es la anemia. Recordemos que la anemia se define como la disminución de la capacidad de glóbulos rojos en distribuir oxígeno a los tejidos. Recordemos que el glóbulo rojo o la célula roja de la sangre, junto a la hemoglobina, capta el oxígeno de la ventilación pulmonar y trabaja llevándolo a los diferentes tejidos. Recordemos que el oxígeno es necesario para la respiración celular y para así mantener el metabolismo del organismo. Entonces tenemos dos formas de diagnosticar la anemia: de forma presuntiva y de forma definitiva. La forma presuntiva generalmente podemos hacerla a través de los signos y los síntomas, los cuales son muy inespecíficos, pero mediante los antecedentes y la historia clínica del paciente podemos llegar a determinar que es muy probable que sea una anemia. También por los antecedentes personales, familiares, ginecológicos y quirúrgicos también podemos orientar nuestro diagnóstico. Pero igual se va a hacer una base debido a que el diagnóstico definitivo lo tenemos que hacer con exámenes de laboratorio, los cuales vamos a ver más adelante. Por ahora enfoquémonos en comprender los signos y los síntomas de una anemia, cómo va a presentarse un paciente con estos cuadros. Entonces, inicialmente los síntomas que va a hacer el paciente, por ejemplo, principalmente mareos, dolor y cansancio y fatiga mental o dolor de cabeza. Debido a que, recordemos, la falta de aporte de oxígeno al cerebro va a ser un signo de alarma que nos va a indicar, el cerebro va a decir algo está mal, va a empezar dolor, va a empezar mareos y un malestar general que el paciente constantemente refiere. Otro síntoma importante es la debilidad muscular. Los pacientes refieren fatiga, cansancio inexplicable, se sienten débiles y sin ganas de hacer las actividades que hacen normalmente. Y esto también, lógicamente, es por una disminución del aporte de oxígeno hacia los órganos, los músculos, etc. Otro síntoma también que podemos tener es la disminución de la capacidad para respirar percibida por el paciente. Es decir, el paciente va a sentir disnea, va a sentir que se ahoga debido a que va a aumentar la necesidad de oxígeno en los tejidos y el cerebro lo interpreta como es que no estuvieras captando suficiente oxígeno. Entonces también los pacientes pueden presentar disnea. Uno de los signos más importantes que vamos a observar es la palidez. Debido a la disminución de la cantidad de oxígeno en los tejidos, va a disminuir la coloración de los mismos. Entonces podemos ver a pacientes con la piel más pálida, con una menor nitidez del color de la piel, asimismo como las mucosas. Se puede ver la lengua muy pálida, las mucosas debajo de los párpados bastante pálida. Es uno de los signos más frecuentes y más comunes que vamos a poder observar. En los casos donde la anemia ya tiene muchos años y es crónica, vamos a poder evidenciar también pérdida del cabello y otras características más específicas. Y en los casos de anemias severas, pueden incluso haber alteraciones cardiológicas, llegando a tan grave la poca aportación de oxígeno de la sangre, que incluso podría presentarse insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio y frecuencia cardíaca muy elevada.
Estos son los signos y los síntomas más frecuentes que se presentan en un paciente de anemia. Obviamente, dependiendo del tipo de anemia, pueden variar un poco, pero en sus grandes rasgos, este es el cuadro clínico de un paciente anémico. Bien, ahora vamos a adentrarnos en el diagnóstico definitivo de la anemia, el cual se realiza con exámenes de laboratorio, los cuales son muchos y en ocasiones podemos confundirnos con tantos que son, por lo cual para este video he decidido clasificarlos en tres categorías diferentes. Los exámenes TOP son aquellos exámenes que son muy necesarios para el diagnóstico de una anemia y que considero que todas las personas tienen que conocer por lo menos su interpretación. Los exámenes secundarios son aquellos que también son importantes, pero creo que son más dirigidos a cómo interpretar una anemia, cómo interpretar el origen de una anemia o las características de una anemia, y no diagnostican la anemia en sí, por lo cual los he considerado más abajo. Y finalmente los valores terciarios, que también los considero importantes, pero creo que son más de especialidad, más dedicados a la investigación por parte de medicina interna o de hematología. Pero no está de más conocerlos para conocer más a profundidad cómo funcionan estos trastornos anémicos. Entonces vamos a ver los valores dentro de cada categoría para poder explicarlos más a profundidad. Vamos a empezar con los exámenes TOP, los que considero más importantes. Solamente vamos a explicar qué significa el examen, qué pasa cuando aumenta o disminuye, y no vamos a hablar mucho de valores. Recordemos que por diferentes laboratorios puede haber variabilidad un poco leve en los valores de laboratorios, por lo cual en la descripción les voy a dejar un documento hecho por la Junta Americana de Medicina Interna donde estipula promedios de valores que se pueden utilizar para poder interpretar más fácilmente estos exámenes. Perfecto, empezando con el primer valor que considero es el más importante de todos para el diagnóstico de las anemias, es la hemoglobina. La hemoglobina, como ya dijimos al inicio del video, es la proteína encargada del transporte de oxígeno hacia las células del tejido. Es decir, si no hay hemoglobina, si está disminuida la capacidad de capturar oxígeno de la hemoglobina, si se está perdiendo hemoglobina por cualquier motivo, nos va a llevar a una anemia. Entonces, la disminución de la hemoglobina va a producir anemia. Este es el examen que principalmente se observa, se identifica para conocer si hay o no una anemia. Pero también tenemos otros exámenes, como por ejemplo, que también considero muy importantes, el hematocrito. El hematocrito nos indica un porcentaje de la cantidad de glóbulos rojos que hay en una porción de sangre. Recordemos que la sangre es un tejido vivo. Entonces, el hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos dentro de esa suspensión. Mientras mayor es el hematocrito, estamos en una situación de poliglobulia o de concentración de los glóbulos rojos, es decir, mayor cantidad de glóbulos rojos a comparación del suero de la sangre. Y si este disminuye, podemos, siempre y cuando la disminución sea relativa al suero, podemos indicar que esto proporcionalmente va a ser una anemia. Esta es una forma también de identificar una anemia si no se dispone de la hemoglobina, lo cual es raro porque comúnmente si está dada el hematocrito, se nos da la hemoglobina. Y finalmente, el último valor que debemos conocer para el diagnóstico de una hemoglobina es el recuento de glóbulos rojos. ¿Qué significa esto? Es la cantidad total en una cantidad especificada de sangre de glóbulos rojos que hay en ese tejido. Entonces, lógicamente, si están disminuidos, significa por terminología que es una anemia, que se ha perdido glóbulos rojos, entonces no hay una adecuada distribución de oxígeno a la sangre. Entonces, el recuento total de glóbulos rojos también es una forma adecuada de medir la anemia en un paciente. Entonces, estos son los exámenes más importantes para identificar una anemia en un paciente. La hemoglobina, que es la proteína encargada de distribuir oxígeno a la sangre, entonces si está baja, disminución de la distribución y anemia. El hematocrito, que si está muy diluida la sangre, es decir, no hay alta cantidad de glóbulos rojos, va a haber anemia. Y los glóbulos rojos, que si de por sí están disminuidos, es una anemia. Estos son los valores que sí o sí hay que conocer para identificar una anemia. Perfecto, ahora vamos con los exámenes secundarios que considero que también son muy importantes para poder investigar de dónde viene la anemia, pero que no nos dicen qué es una anemia en sí. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con un valor muy importante que es el hierro. El hierro, recordemos que es el ion, el átomo que nos ayuda a la composición de la hemoglobina para poder movilizar el oxígeno a través del cuerpo. El hierro es muy importante porque la disminución crónica de consumo de hierro es lo que lleva a la anemia por déficit de hierro, la anemia más común en todo el planeta, la anemia por déficit de alimentación, podemos decirlo de esa manera. Entonces, una disminución en el consumo de hierro o en la cantidad de hierro sérico puede relacionarse con una anemia. No necesariamente, pero es muy común la relación.
Entonces, después de esto tenemos la hemoglobina corpuscular media. Como su nombre lo indica, es la cantidad de hemoglobina que hay en promedio dentro de cada glóbulo rojo. Entonces, ¿cómo podemos interpretarlo? Si tuviéramos la forma de ver un glóbulo rojo, podríamos ver la cantidad de hemoglobina que aproximadamente tendría ese glóbulo rojo. Es decir, si este valor está muy bajo, significa que los glóbulos rojos van a tener en general muy poca hemoglobina. Y recordemos que la hemoglobina es lo que le da el color rojo a los glóbulos rojos. Entonces, al disminuir esto, los glóbulos rojos se van a ver más claros, con menos color rojo intenso. Entonces, es donde podemos denominar una anemia hipocrómica, de bajo color. Y si hay un nivel incrementado de este valor, podemos determinar una anemia como hipercrómica, o anemias hipercrómicas e hipocrómicas en base al color. Este valor es importante porque entonces nos permite determinar si la cantidad de hemoglobina propia de la célula está muy disminuida, más asociada a anemias por déficits nutricionales. Después de esto tenemos el volumen corpuscular medio. Este valor, asimismo como la hemoglobina, es el volumen, es decir, qué tan inflado o desinflado está, por decirlo así, un glóbulo rojo en promedio. Este valor nos va a permitir indicar cuáles son las características de los glóbulos rojos. Si el valor está aumentado, tenemos macrocitosis, aumento del tamaño celular. Son células que van a estar mucho más agrandadas. Y el volumen corpuscular medio disminuido nos va a dar una microcitosis, células de tamaños muy pequeños que también se relacionan con déficits nutricionales. Estos tres valores nos permiten identificar las características de una anemia, más que todo en tamaño y característica de los glóbulos rojos. Pero estos siguientes valores de acá los puse en una sola columna debido a que nos pueden relacionar con hemólisis, que es una condición que vamos a ver más adelante que se asocia a rompimiento, destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, el principal valor para estudiar la presencia o no de una anemia es los reticulocitos. Los reticulocitos son los precursores de los glóbulos rojos en la médula ósea, es decir, nos van a indicar qué tanta producción de glóbulos rojos hay. Y cuando hay hemólisis, es decir, destrucción de los glóbulos rojos, va a haber una alerta, una señal que indique que tienen que generarse más glóbulos rojos. Entonces, un incremento en los reticulocitos va a producir que haya un incremento en la producción de sangre, ya sea sensada por una pérdida de glóbulos rojos por hemólisis. Cuando hay un exceso de reticulocitos en sangre se denominan anemias regenerativas. ¿Por qué? Porque el organismo busca volver a generar glóbulos rojos que ha perdido. Otro valor importante en la hemólisis es la LDH o lactato de deshidrogenasa. Recordemos que como los glóbulos rojos no tienen mitocondrias, no pueden realizar metabolismo aeróbico. Solamente dependen del metabolismo anaeróbico para su energía. Entonces, si se rompen las células de glóbulos rojos, se libera esta enzima y entonces podemos medirla en la sangre para determinar que hubo una hemólisis. Y finalmente, el otro valor importante también de conocer es la bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque este valor también nos permite conocer si lo que está ocurriendo es una hemólisis. La bilirrubina indirecta, recordemos que es un producto de degradación de las proteínas, principalmente de la hemoglobina. Mientras más se degrada, mayor cantidad de bilirrubina indirecta va a haber en los tejidos, principalmente en los glóbulos rojos. Entonces, si se rompen, van a liberar grandes cantidades de este producto. Entonces, tanto los reticulocitos, la LDH y la bilirrubina indirecta nos permiten conocer si hay una anemia de características hemolíticas o no, mientras que el hierro, la hemoglobina corpuscular media y el volumen corpuscular medio nos van a permitir determinar si la anemia es de características nutricionales. Perfecto, y finalmente tenemos los valores terciarios, que considero que son más de especialidad, pero igual no está de más mencionarlos y conocer qué significan en el caso de que te los presenten. Ok, principalmente tenemos la ferritina. La ferritina, podemos decirlo de una manera, es el almacenamiento de hierro que hay en el organismo. Este valor es principalmente utilizado para diagnosticar y diferenciar si hay una anemia de trastornos crónicos, es decir, una anemia asociada a un trastorno de muy larga data, o si es una anemia de inicio reciente, debido a que las reservas de hierro son muy difíciles de modificar y pueden adaptarse a los cambios en el ambiente. Entonces, este valor es más frecuentemente usado para buscar la diferencia de una anemia de trastornos crónicos.
no va a ser muy necesaria en escenarios agudos, por lo cual lo considero un valor más importante para una anemia de larga data, refractaria y con una complicación importante. Asociado a la ferritina está también la transferrina, la cual es la proteína encargada de movilizar el hierro hacia los tejidos para principalmente unirla con la hemoglobina y producir esta proteína. Esta es una proteína que nos va también a indicar de forma indirecta qué tanta cantidad de hierro tiene el sistema, no midiendo específicamente el hierro, sino la cantidad que se está movilizando y la presencia de esta proteína para investigarla si de esta proteína tienen algún problema o hay algún problema en la movilización del hierro. Asociado a la transferrina tenemos la saturación de transferrina, que se interpreta como qué tan llenas están estas proteínas de hierro. Entonces, podemos identificar en el caso de que hay algún problema con las transferrinas, observamos que esta proteína tiene un valor normal, pero la saturación está baja, es decir, no están llenas de hierro. Ahí es donde podemos identificar, hay un problema en la estructura de la proteína, hay un problema en los almacenamientos de hierro, hay problemas en el hierro en sí. Son problemas más complejos que van más a profundidad. Por eso digo que son valores importantes igual tenerlos en mente, pero que no son necesarios para el diagnóstico de una anemia en un escenario más o menos complejo. Otros valores importantes también son el ancho de distribución eritrocitario, que podemos determinarlo como una curva, y qué tan amplia es la diferencia en el tamaño de eritrocitos. Este valor es más útil para trastornos de tipo médula ósea, donde la generación de eritrocitos no es adecuada, es decir, va a haber una gran cantidad de glóbulos rojos grandes, de glóbulos rojos pequeños, de normales, amorfos, entonces se va a aumentar este ancho de distribución. Cuando lo que normalmente debería estar es específicamente más reducido el ancho de distribución, porque todos los eritrocitos deberían tener una forma similar. Y finalmente, el último valor importante también es la aptoglobina, que es una proteína encargada, podemos decirlo de una manera, de tomar la hemoglobina liberada de los glóbulos rojos u otras proteínas liberadas de los glóbulos rojos para llevarla a su degradación. La aptoglobina es el cuarto componente más útil para determinar la presencia o no de anemia hemolítica, pero con los valores mencionados anteriormente puede ser más que suficiente. Entonces, una vez comprendidos cómo funcionan todos estos valores, vamos a realizar una clasificación de las anemias de acuerdo a diferentes características para que se haga más fácil el diagnóstico. Perfecto, ahora vamos con las clasificaciones de las anemias y vamos a empezar con una clasificación clínica basada en antecedentes clínicos y presentación clínica de los pacientes. Para inicialmente diagnosticar clínicamente, recordemos que hay que basarnos también en la hemoglobina, que esté disminuida o disminución de los glóbulos rojos para diagnosticar la anemia. Posterior a eso vamos a investigar tres posibles causas clínicas: los déficits, las pérdidas o las alteraciones en la hemoglobina y en las enzimas. Comenzando con los déficits, vamos a tener dos déficits principales que van a producir anemia. Tenemos primero el déficit de hierro, que es importante mencionar que esta es la anemia más común en todo el mundo, sobre todo en países en vías de desarrollo o con malas condiciones económicas y sociales. La anemia por déficit de hierro. El hierro, al ser un componente importante y necesario para la formación de los glóbulos rojos y la hemoglobina, si está disminuida va a producir alteraciones no solo en el transporte de oxígeno, sino en las características del glóbulo rojo. ¿A qué me refiero con esto? Una disminución del hierro en la sangre o nutricionalmente va a producir, lógicamente, disminución del hierro. Las células van a ser más pequeñas, entonces va a alterarse el volumen. Hay una disminución del volumen corpuscular medio, por lo que se denomina anemia microcítica, de célula pequeña. Y también, como no va a haber una gran cantidad de hierro en la hemoglobina, el color de la célula va a bajar. La hemoglobina va a bajar de cada célula. Entonces va a disminuir la hemoglobina corpuscular media. Como la hemoglobina es lo que le da el color al glóbulo rojo, va a haber una hipocromía. Hipo, bajo, cromo, color. Entonces la anemia ferropénica se caracteriza por ser hipocrómica microcítica. Células pequeñas, células de poco color. Así se caracteriza y se identifica en los laboratorios una anemia ferropénica. Otro déficit muy importante que vamos a observar de forma muy común es
el déficit de vitamina B12 y de ácido fólico. Estos son más comunes en pacientes con procesos gástricos, por ejemplo, alteraciones en la mucosa gástrica, bypass gástricos y otros tipos de cirugías de tipo bypass, porque como no hay secreción de factor intrínseco, no va a haber una óptima absorción de vitamina B12 y tampoco va a haber una buena absorción de ácido fólico. Entonces, ¿qué es lo que va a producir este déficit? Anemia megaloblástica. ¿Por qué se denomina así? Debido a que los megaloblastos son células precursoras de los glóbulos rojos, formadoras de glóbulos rojos, y al no tener estos componentes van a salir a la circulación, no van a salir como formas maduras y se van a encontrar megaloblastos en la circulación. Pero aparte de esto, como van a ver una forma inadecuada de formación de glóbulos rojos, también va a haber un incremento del volumen corpuscular medio. Se van a observar células de tamaño más grande, no solo los glóbulos rojos, sino también los megaloblastos. Así se identifica por déficit este tipo de anemia. Entonces, siguiendo con las anemias por pérdidas, hoy en este video quiero clasificarlas de una forma poco tradicional debido a que la clasificación clásica se basa solamente en las pérdidas, en las hemorragias. Sería entonces hemorragia. Pero considero que también las pérdidas se asocian a la pérdida de la estructura de la célula. Entonces también tendríamos las hemólisis o destrucción de la célula de glóbulo rojo. Entonces, las hemorragias las podemos clasificar de más adelante en dos formas: hemorragia aguda y hemorragia crónica. Vamos a tener entonces sangrados, en pocas palabras. Si hay una hemorragia aguda, hay un sangrado agudo y una pérdida aguda de sangre. Puede ser por hematemesis, hematoquesia, todos otros tipos de sangrados agudos, por traumatismos, etcétera, sangrados digestivos altos. Entonces, estas pérdidas agudas de sangre lo que van a producir es que básicamente disminución de la hemoglobina de forma aguda. No necesariamente va a haber un cambio en el tamaño celular, en el color celular, en la forma celular, debido a que la pérdida es de la sangre de forma aguda. Lo que se puede encontrar es un incremento de los reticulocitos, las células formadoras de glóbulos rojos. Si hay un incremento de reticulocitos, puede indicarnos que el sangrado está ocurriendo de forma aguda. Mientras tanto, en sangrados de tipo crónico, sangrados recurrentes gastrointestinales, traumatismos a repetición, sangrados gingivales ocultos, sangre oculta en heces, también nos van a relacionar con una anemia que vamos a poder principalmente evidenciarla en la disminución de la hemoglobina. En esta no necesariamente tiene que haber incremento de los reticulocitos, pero pueden haber otras alteraciones en las acumulaciones de hierro, transferrina, ferritina, que son valores más complejos. Y finalmente tenemos la hemólisis, porque hay una pérdida en la característica de la célula de glóbulo rojo. Entonces, ¿cómo diagnosticamos una hemólisis? Una hemólisis tiene muchas causas inmunológicas, por otros factores, por válvulas protésicas, por alteraciones vasculares. Tienen muchas causas, pero es importante más que todo saber cómo reconocerlas. En los laboratorios, ¿qué es lo que va a haber? Disminución de hemoglobina, además de otros tres valores importantes. Incremento de los reticulocitos, porque el organismo está pensando, estamos perdiendo células, hay que producir más. Va a haber un incremento en la LDH, lactato deshidrogenasa, que es una enzima específicamente útil para el metabolismo anaerobio. Recordemos que los glóbulos rojos no tienen mitocondria, entonces necesitan metabolismo anaerobio para sobrevivir. Y un incremento en la bilirrubina indirecta, proteína de degradación de la hemoglobina dentro del glóbulo rojo, entonces si se rompe, se libera. Entonces, así se identifica una anemia de tipo hemolítica, con estos valores. Así podemos sospecharla e investigarla más a profundidad adelante. Y finalmente tenemos las anemias por alteraciones de la hemoglobina o de algunas enzimas. Estas principalmente se relacionan de forma genética, es decir, son anemias con las que el paciente va a nacer o va a vivir el resto de su vida. Las anemias donde se altera la hemoglobina, tenemos las talasemias.
son anemias en las cuales la hemoglobina genéticamente no se pliega correctamente, entonces no tiene una buena adherencia al oxígeno. No hay una buena distribución de oxígeno en el sistema. Estas son más genéticas e incluso algunos tipos no son compatibles con la vida. Y finalmente tenemos las enzimáticas, que por ejemplo es el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la famosa molécula relacionada con el favismo, la enfermedad donde las personas no pueden consumir ciertos tipos de habas o ciertos tipos de granos, porque al tener esta molécula de glucosa 6-fosfato, no la pueden procesar los glóbulos rojos y lleva a hemólisis y a otros tipos de alteraciones en la célula y mala oxigenación. Entonces, esta es una forma de clasificar y comprender las anemias e investigarlas más a profundidad. Pero vamos a ver otra forma también bastante útil de comprenderlas. Muy bien, la otra forma para clasificar las anemias de una forma más fácil es con el volumen corpuscular medio. Se denomina clasificación de acuerdo a la morfología. Este tipo de clasificación nos va a poder identificar, basándonos solamente en el volumen corpuscular medio, de dónde probablemente sea el origen de estas anemias o qué pueda estarlas causando. Entonces, inicialmente tenemos las anemias, de acuerdo al volumen, se van a denominar de formas diferentes. Si el volumen corpuscular medio está aumentado, son macrocíticas, células grandes. Si el volumen corpuscular medio está igual, o sea, está normal, los glóbulos rojos son normales, células normales. Y si el volumen corpuscular medio está disminuido, está bajo, son células pequeñas. Microcíticas, células pequeñas. Entonces, empezando con las células macrocíticas, si tenemos una anemia, obviamente, hemoglobina baja y volumen corpuscular medio alterado o no necesariamente alterado, por ejemplo, si está incrementado, es una anemia macrocítica. En las anemias macrocíticas tenemos dos trastornos principalmente, que son las anemias megaloblásticas, que ya las describimos, por déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Si disminuyen estas dos vitaminas, recordemos, no hay una buena producción de glóbulos rojos y estos aparecen gigantes y asociados a megaloblastos. Entonces son anemias megaloblásticas, su propio nombre lo indica, mega de células grandes. Y las otras tipos de anemias macrocíticas son las anemias de mielodisplasia. ¿Qué significa esto? Son células en la cual hay un problema en la médula ósea. Mielo significa médula ósea y displasia, cambio en la forma celular. Si hay un cambio en la forma celular de los precursores de los glóbulos rojos, va a haber un incremento de las células grandes liberadas hacia el torrente sanguíneo. Entonces, es importante siempre que se sospeche de una anemia macrocítica considerar déficit de vitamina B12 o ácido fólico, o si es de larga data sin déficit, hay que investigar médula ósea. Muy bien, las anemias normocíticas tenemos principalmente dos tipos. Son, podemos decirlo de una forma, las anemias por pérdidas. Por eso me gusta clasificar las pérdidas juntas, porque tenemos aquí de nuevo las hemorragias y la hemólisis. De nuevo, ¿por qué? La hemorragia, si es aguda o crónica, no necesariamente va a haber alteración en la forma de la célula, sino va a haber más bien solamente una disminución de la hemoglobina y un incremento de los reticulocitos, recordemos, porque el cuerpo está sensando que se está perdiendo glóbulos rojos, ya sea por destrucción de los mismos o por pérdida externa de los mismos. Y de nuevo la hemólisis, que también, como no va a haber una alteración en la forma celular, el tamaño se conserva. Y de nuevo, recordemos los valores para sospechar hemólisis: incremento de reticulocitos, incremento de LDH, incremento de bilirrubina indirecta. Y finalmente las anemias microcíticas, que son anemias pequeñas por mala composición de las células, tenemos dos principalmente, que son las anemias de tipo
como ya mencionamos anteriormente, por déficit de hierro. Si una anemia de déficit de hierro es una anemia ferropénica, como no está bien nutrido el glóbulo rojo, va a ser pequeño. Entonces una anemia ferropénica es microcítica. Y finalmente también tenemos las talasemias. Recordemos que como están mal formadas las proteínas de la hemoglobina, estos glóbulos rojos tampoco van a salir de tamaño óptimo. Esta es otra forma bastante útil de clasificar las anemias, más que todo para diagnosticarlas en base al volumen corpuscular medio. Bueno, y otra clasificación que quisiera mencionar también es la en base a los reticulocitos. Más que todo porque hay que reconocer cuándo los reticulocitos van a ser más útiles y nos van a permitir diferenciar el tipo de anemia que estamos presenciando. Cuando los reticulocitos están aumentados, se denomina una anemia regenerativa. ¿Por qué? Porque se está buscando regenerar, hay una constante regeneración de los componentes de los glóbulos rojos. Y principalmente se encuentran de nuevo las pérdidas. Porque recordemos, si se están perdiendo componentes sanguíneos, se va a buscar recuperarlos. Hemorragia y hemolisis son las que van a producir un incremento de la producción de reticulocitos y de glóbulos rojos. Y finalmente también tenemos las arregenerativas, en la cual los reticulocitos van a estar normales o disminuidos. ¿Por qué? Porque en estos no hay señales que estén estimulando la producción de glóbulos rojos. Entonces tenemos dos principales, que también por esto quería mencionar, que son todas las alteraciones a nivel de la médula ósea. Si hay algún problema de la médula ósea que no está produciendo una cantidad adecuada de glóbulos rojos, siempre hay que identificar, aparte de la anemia con disminución de hemoglobina, investigar reticulocitos, porque si estos están normales o bajos y la anemia es de larga data, es importante investigar médula ósea, debido a que pueden haber varias alteraciones a nivel de los precursores de las células que hay que investigar. Y también en las arregenerativas tenemos los déficits, que asimismo están relacionados con trastornos de la médula ósea, debido a que si hay disminución de aporte de nutrientes a los precursores, la médula ósea no va a trabajar adecuadamente y no va a haber una producción de glóbulos rojos. Pero es importante recordar siempre que el déficit se puede tratar de una forma más rápida y más simple a comparación de los trastornos de la médula ósea. Entonces es importante siempre considerar estas dos opciones. Perfecto. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los puntos claves que tienes que llevarte al momento de querer diagnosticar una anemia y querer investigarla en base a los exámenes de laboratorio? Principalmente, siempre sospechar la clínica y confirmar laboratorios. Recordemos que el diagnóstico definitivo de una anemia se realiza con una disminución de la hemoglobina y se puede incrementar la profundidad investigando los otros exámenes que vimos en este video o incluso muchos más. Siempre usar un enfoque clínico morfológico clínicamente para poder investigar de dónde está viniendo la anemia y poder así llegar hacia el origen de la anemia, o morfológico para empezar desde las características de la anemia para así sospechar de mayor probabilidad cuáles pueden ser las causas de la misma anemia. Siempre tener en consideración los reticulocitos, recordemos que nos pueden ayudar a evitar problemas de saltarnos un diagnóstico de un problema de tipo medular, de médula ósea, debido a que son problemas más graves que requieren tratamiento de especialista y que requieren investigación más a profundidad. Y siempre ante dudas consultar con un especialista. Recordemos que para las anemias, a pesar de que puede parecer un tema bastante simple, es muy complejo y tiene mucha profundidad. Tiene muchos exámenes, muchos laboratorios que incluso no conversamos en este video, pero que son muy importantes de conocer y que requieren tratamiento y conocimiento de un especialista. Y finalmente, no te olvides darle like, suscribirte y tocar la campana en este video y en este canal para estar pendiente de todos los videos que voy a estar haciendo sobre el maravilloso mundo de la salud y la ciencia. Si quieres más videos de este tipo, hablando más sobre el linaje blanco de células, más sobre la hemólisis o sobre algunos otros exámenes que tengas interés de conversar en un video, por favor déjamelo en los comentarios y yo haré un video del tema lo más próximo. Espero que hayan disfrutado este video y haya sido de su ayuda, y cualquier cosa, cualquier duda o comentario, no se olviden dejármelo en la caja de los comentarios. Espero verlos en el próximo video, muchas gracias por estar aquí y no te olvides que yo te lo explico todo en bananitas.